Hay límites que un hombre nunca permite que otros crucen, aunque defenderlos le cueste todo. Mason Parker había aprendido esa verdad en Bull Run, donde los campos de cultivo se convirtieron en cementerios, y de nuevo en Gettysburg, donde vio caer a sus amigos como hojas de otoño. 18 años después, esa lección estaba a punto de ser puesta a prueba una vez más. El grito agudo de una mujer rompió la tarde de Wyoming, sacudiendo a Mason de sus reparaciones en la cerca. Su mano encontró instintivamente el Colt Model 1873 de acción simple en su cadera, el mismo revólver que lo había mantenido con vida en las batallas más sangrientas de la guerra civil. 3 jinetes se acercaban a la línea de su propiedad, arrastrando un cuarto caballo detrás. Los ojos de Mason se entrecerraron al reconocer al clan Blackwood, pero fue su prisionera quien le heló la sangre. Detrás de ellos, tambaleándose en el polvo, iba una mujer, desnuda, su piel pálida enrojecida por el sol implacable, sus ojos fijos en un punto lejano, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba cuando todo lo demás le había sido arrebatado. La postura de Mason cambió al instante. Ya no era el ranchero solitario, sino el oficial de caballería de la Unión que había sido. Cada paso hacia los intrusos era medido, deliberado, su rostro endureciéndose en la máscara que también le había servido en campos de batalla donde la duda significaba la muerte. Buenas tardes, llamó Parker Howard Blackwood, con su acento mississippiano cargado de falsa cortesía. Encontramos algo interesante cerca de la línea de tu propiedad. Mason lo ignoró por completo y se dirigió directamente a la mujer. Señora. Mantuvo sus ojos respetuosamente fijos en su rostro. Un recuerdo fugaz de enfermeras atendiendo a hombres destrozados tras Antietam, preservando su dignidad cuando sus cuerpos estaban hechos pedazos, cruzó su mente. No es asunto tuyo, Parker, se burló Salas Blackwood. Esta es Eleanor Reed, la viuda de mi hermano. Propiedad familiar. Una mujer no es propiedad, dijo Mason, su voz peligrosamente baja mientras desataba la manta de lana gruesa de detrás de su silla. Se acercó a Eleanor lentamente, sus movimientos claros y no amenazantes, y envolvió la tela áspera alrededor de sus hombros, sin tocar jamás su piel. Solo entonces se volvió hacia los Blackwood, su expresión tan inamovible como las montañas lejanas. Ahora está en mi tierra. El peso del mando llenó sus palabras suaves. Eso la convierte en mi responsabilidad. Howard Blackwood escupió un chorro de jugo de tabaco al polvo. La mujer nos debe un heredero que no dio a Thomas. Tenemos planes para ella con Jameson, ese comprador de ganado de Colorado. Le ha tomado cariño. Estás en mi propiedad, respondió Mason con calma. ¿Y te vas ahora? Victor Blackwood, el mayor de los 2 hijos, desmontó, una cuerda enrollada en su mano carnosa. No nos iremos sin lo que es nuestro. Dio un paso adelante, esperando una victoria fácil contra el ranchero solitario. Lo que pasó después ocurrió con tal precisión militar que Eleanor lo recordaría después como un simple borrón. Mason se movió con la eficiencia económica de un hombre que había enfrentado la muerte en 100 formas diferentes. Esquivó el ataque de Victor, redirigiendo el impulso del hombre más grande en un movimiento aprendido de un explorador Shawnee durante la guerra. Victor cayó de bruces en el polvo en un solo movimiento fluido. Mason le arrancó la cuerda de las manos y le torció el brazo detrás de la espalda, con una rodilla firmemente plantada en su espalda baja. Vi morir amigos en Shiloh, dijo Mason, su voz extrañamente tranquila. Sostuve hombres mientras se desangraban en Bull Run. No sobreviví todo eso para morir en mi propia tierra a manos de tipos como ustedes. Aplicó justo la presión suficiente para hacer jadear a Victor. Tienen exactamente 5 segundos para volver a montar y largarse. La mirada muerta que Mason clavó en Howard Blackwood no era la de un hombre haciendo amenazas vacías. Era la mirada de alguien que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer y no deseaba volver a ello, pero lo haría sin dudar si era necesario. Howard Blackwood reconoció esa mirada. La había visto en veteranos que habían presenciado demasiado. Asintió bruscamente a Silas, que ayudó a su hermano maldiciendo a volver al caballo. Esto no ha terminado, Parker, gritó Howard mientras se retiraban. Una mujer pertenece a la familia de su marido. Así son las cosas.
No en mi tierra. Respondió Mason, observándolos hasta que no fueron más que nubes de polvo en el horizonte. Solo entonces se volvió hacia la mujer, aún inmóvil, aferrando la manta a sus hombros. Señora, dijo con suavidad, mi rancho está justo detrás de esa colina. Es bienvenida a refugiarse allí. Eleanor Reed lo miró directamente por primera vez, sus ojos encontrándose con los de él. Eran del color del sajebrús desgastado, verdes con motas grises, y llenos de una cautela desafiante que lo sorprendió. Notó cómo su mirada evaluó brevemente la vieja cicatriz a lo largo de su mandíbula con una precisión clínica que le resultó extrañamente familiar. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz áspera por el desuso. Mason consideró su pregunta y respondió simplemente, porque hay líneas que los hombres no cruzan. Ellos cruzaron una. Yo solo estoy poniendo las cosas en su lugar. La ayudó a subir a su caballo y los guió hacia la modesta hacienda que había sido su santuario durante la última década. El viaje fue silencioso, salvo por el crujido del cuero de la silla y el suave golpeteo de los cascos en la tierra compacta. El rancho de Mason era pequeño para los estándares de Wyoming, 80 acres con una cabaña de 2 habitaciones, un establo sólido y un corral para los pocos caballos y vacas que mantenía. No era mucho, pero cada clavo lo había puesto él con sus propias manos. Cada tabla cortada a la medida exacta. Tras presenciar tanta destrucción, había encontrado una paz inesperada en el simple acto de crear. Dentro de la cabaña, Mason encendió la estufa con eficiencia practicada y puso una tetera a hervir. Hay una habitación ahí, dijo, señalando una puerta cerrada. La ropa de mi madre está en el baúl. Puede que sea anticuada, pero está limpia. Eleanor se quedó en el centro de la habitación principal, observando su entorno. La cabaña era austera, pero meticulosamente organizada, reflejando una precisión militar. Un rifle Winchester Model 1873 colgaba sobre la chimenea de piedra, engrasado y listo. Una Biblia encuadernada en cuero gastado descansaba en una mesita junto a un sillón individual. Las paredes estaban desnudas salvo por un mapa del territorio y una fotografía enmarcada en tintado de una mujer de rostro severo con la misma mandíbula decidida de Mason. ¿Su madre?, preguntó Eleanor, señalando la fotografía. Mason la miró. Sí, Sarah Parker. Falleció en el 78. ¿Neumonía? Su voz tenía el tono plano de un hombre que se había entrenado para no mostrar dolor. El doctor no pudo hacer mucho por ella. Algo cruzó el rostro de Eleanor al mencionar a los doctores, pero solo asintió. Gracias, señor Parker. Mason, la corrigió. Solo Mason. Eleanor, respondió ella, y desapareció en el pequeño dormitorio. Cuando salió vestida con un vestido de algodón de cuello alto que había pertenecido a su madre, Mason había preparado una comida sencilla de frijoles y cerdo salado. Comieron en silencio. No se hicieron preguntas, no se ofrecieron explicaciones. En un mundo que exigía demasiado a las personas, a veces el silencio era la mayor bondad. Más tarde esa noche, cuando un trueno retumbó en las montañas lejanas, Mason se despertó sobresaltado, su mano buscando un arma que no estaba allí. La pesadilla había sido la misma de siempre, el estruendo ensordecedor de la artillería en Antietam, los gritos de hombres llamando a madres que no podían oírlos. Su camisa estaba empapada de sudor a pesar del aire fresco de la noche. Se movió silenciosamente hacia la habitación principal, sin querer molestar a Eleanor. Para su sorpresa, ella ya estaba allí, avivando el fuego con manos expertas. ¿Pesadillas?, preguntó sin levantar la vista de su tarea. Mason se sirvió un vaso de agua. Viejas. Eleanor asintió. ¿La guerra? ¿Antietam? Respondió tras un momento. 17 de septiembre de 1862. El día más sangriento de la historia americana. 23.000 bajas antes del atardecer. Hizo una pausa, sorprendido de compartir siquiera eso. Uno se acostumbra a los sueños, pero nunca se van de verdad. Las manos de Eleanor se detuvieron en el atizador. Thomas, mi marido, luchó en Gettysburg. Nunca volvió a casa.
Sus manos se retorcieron en su regazo. Su familia me culpó. Dijeron que si le hubiera dado un hijo por quien luchar, quizá habría intentado más quedarse con vida. La absurdidad de la afirmación quedó flotando en el aire entre ellos. La boca de Mason se tensó. Algunas personas necesitan algo a lo que culpar cuando el sentido falla. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Eleanor. Esa es una forma caritativa de decirlo. Afuera, empezó a llover, un golpeteo constante en el tejado de la cabaña. Mason se levantó y fue hasta la chimenea, añadiendo otro leño a las llamas. Los Blackwood, dijo finalmente. Volverán. La expresión de Eleanor se endureció. Lo sé. No tengo por costumbre pelear las batallas de otros, dijo Mason con cuidado. Pero dije en serio lo que dije. Es bienvenida aquí todo el tiempo que necesite refugio. Eleanor lo estudió, sus ojos verdes salvia reflejando la luz del fuego. ¿Por qué me ayudó? ¿De verdad? La mayoría de los hombres habrían mirado para otro lado. Mason consideró su pregunta, frotando ausentemente la cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula. En Gettysburg, vi desangrarse en mis brazos a un soldado confederado que no tenía más de 16 años. Enemigo o no, era solo un chico asustado de morir solo. Los ojos de Mason se enfocaron en un recuerdo lejano. Ese día me hice una promesa. Si sobrevivía, nunca me quedaría de brazos cruzados cuando pudiera actuar. La expresión de Eleanor se suavizó, y Mason notó que sus ojos se detenían en su cicatriz con la misma evaluación clínica que había observado antes. ¿Cirugía de campaña?, preguntó inesperadamente. La mano de Mason se detuvo a medio camino. ¿Cómo lo supo? El patrón de los puntos, respondió ella simplemente. La medicina de campaña tiene un aspecto distintivo, funcional, pero sin preocuparse por la apariencia. Las cejas de Mason se alzaron ligeramente. ¿Sabe algo de medicina? Mi padre era médico en Richmond, dijo Eleanor, sorprendiéndolo con la información voluntaria. Lo asistí desde los 12 años. Durante la guerra, no había suficientes médicos. Ayudé con todo, desde heridas de bala hasta partos antes de cumplir los 17. Esta nueva información la situó bajo una luz diferente, y Mason la archivó, preguntándose qué otras sorpresas guardaría esta mujer callada. 3 semanas después de la llegada de Eleanor, ocurrió el desastre. El valioso semental Morgan de Mason, Thunder, el caballo que lo había llevado fielmente desde el final de la guerra, metió la pata en un agujero de un perrito de las praderas mientras Mason revisaba el pastizal norte. El crujido del hueso roto resonó en la llanura como un disparo. Mason llevó al animal sufriente de vuelta al establo, su rostro sombrío. Un caballo con una pata rota era una sentencia de muerte allí. Lo más bondadoso sería una bala. Rápida y limpia. Preparó su revólver con el corazón apesadumbrado. Los recuerdos de tener que hacer lo mismo con monturas de caballería durante la guerra pesaban sobre él. Espera, gritó la voz de Eleanor desde la puerta de la cabaña. Corrió hacia él, recogiendo sus faldas, con una determinación en la mandíbula que no había estado allí antes. Déjame verlo primero. Mason frunció el ceño. No hay nada que hacer, Eleanor. Lo sabes tan bien como yo. Tal vez. Respondió ella, ya arrodillada junto al caballo herido, sus manos moviéndose con confianza profesional. Pero mi padre trató caballos de caballería durante la guerra. Algunos casos que parecían desesperados no lo eran. Sus dedos palparon la pata del caballo con precisión practicada. No es el hueso cañón, gracias a Dios. Es una fractura del hueso astilla. Miró a Mason. La autoridad reemplazando la timidez a la que se había acostumbrado. Necesito tela limpia para vendajes, 2 trozos rectos de madera para férulas y 1000 enramas si puedes encontrarla cerca. También vi Consuelda en el pastizal oeste ayer. Tráela también. Mason dudó solo un instante antes de guardar su arma. Hay 1000 enrama junto al arroyo. Durante toda la noche, Eleanor trabajó incansablemente. Creó una cataplasma de 1000 enrama y Consuelda, la aplicó para reducir la inflamación y entablilló expertamente la pata.
Sus movimientos eran seguros, su conocimiento evidente en cada decisión. La transformación era notable. Esta no era la mujer callada y retraída de las últimas semanas, sino una profesional confiada en su elemento. Durante la guerra, explicó mientras trabajaba, a menudo teníamos que tratar caballos y hombres con los mismos suministros limitados. Aprendes a improvisar. Sus manos nunca dejaron de trabajar metódicamente. Un buen caballo de caballería valía a menudo más que un soldado, al menos para los comandantes. Al amanecer, Thunder descansaba más cómodo. El peligro no había pasado, pero por primera vez Mason sintió esperanza por su viejo compañero. Gracias, dijo simplemente mientras veían salir el sol por las colinas del este. Eleanora sintió, el agotamiento evidente en la caída de sus hombros. Es un buen caballo. Merece ser salvado. Algo cambió entre ellos esa mañana. Un respeto mutuo nacido de un propósito compartido y fortalezas reveladas. Ya no eran simplemente un anfitrión reacio y su huésped inesperada, sino dos sobrevivientes con habilidades complementarias, cada uno con secretos y fortalezas que el otro apenas comenzaba a descubrir. La transformación de la hacienda de Mason en los meses siguientes fue notable. El conocimiento oculto de Eleanor sobre medicina se extendía a la botánica, y su huerto floreció, produciendo no solo vegetales, sino hierbas medicinales que secaba y guardaba con cuidado metódico. Mason amplió el gallinero usando su diseño, que mantenía a los zorros a raya mejor que sus esfuerzos anteriores. Cayeron en una rutina cómoda. Mason le enseñó a Eleanor a disparar el Winchester. Por si acaso. Había dicho, y ella asintió, comprendiendo la amenaza tácita que aún acechaba en el horizonte. Apunta al centro de masa, instruyó, posicionando sus manos en el rifle. Olvida lo que has visto en esos espectáculos ambulantes. Disparar de verdad no tiene trucos. Eleanor lo sorprendió de nuevo, acertando al blanco improvisado en su tercer intento. Mi padre creía que las mujeres debían saber protegerse. Explicó, recargando con creciente confianza, especialmente durante la guerra, con tantos hombres ausentes. A cambio, ella le mostró cómo ciertas plantas silvestres podían usarse para comida o medicina, conocimiento transmitido por su padre y refinado durante los años desesperados de la guerra. Esta, dijo, sosteniendo una pequeña flor púrpura, puede detener una hemorragia casi tan bien como un punto de cirujano. Salvó más de unas pocas vidas cuando faltaban suministros médicos. Una tarde fresca de octubre, mientras trabajaban codo con codo reparando el tejado del establo, Mason divisó una nube de polvo familiar a lo lejos. Un jinete observando el rancho desde la cresta este, la misma cresta por la que los Blackwood habían desaparecido meses atrás. Están vigilando, dijo Eleanor en voz baja, siguiendo su mirada. Mason asintió, clavando un clavo con más fuerza de la necesaria. Llevan semanas haciéndolo. Es la tercera vez que los veo. Esa noche, Eleanor encontró a Mason en la mesa de la cocina, limpiando metódicamente su revólver Colt. Las piezas estaban dispuestas en orden preciso sobre un paño engrasado, sus manos moviéndose con la memoria muscular de innumerables noches similares durante la guerra. Noticias del pueblo, dijo Mason sin levantar la vista. Los Blackwood hicieron un trato con James Harrington, ese inversor ferroviario del este. Están comprando tierras por todo el valle. Eleanor se sentó frente a él. ¿Con qué propósito? Viene el ferrocarril. Tierra que ahora vale centavos valdrá dólares cuando pasen las vías. Mason volvió a montar el percutor con facilidad practicada. Corre el rumor de que no son muy exigentes con cómo adquieren la tierra. Y yo formo parte de su trato con Harrington, afirmó Eleanor sin rodeos. No era una pregunta. Mason finalmente levantó la vista, sus ojos azules encontrándose con los de ella. Tú no eres propiedad para negociar. La ley quizá no lo vea así. Replicó Eleanor. Una viuda pertenece a la familia de su marido. Los libros e instrumentos médicos de mi padre, nuestra casa en Richmond, los Blackwood reclamaron todo como su derecho. La ley y lo que es justo no siempre son lo mismo, respondió Mason, deslizando el cilindro de vuelta con un clic satisfactorio. Aquí fuera,
A veces un hombre tiene que elegir a cuál de las dos responderá. Sus manos se detuvieron sobre el arma reensamblada. En Gettysburg, me ordenaron mantener una posición que significaba muerte segura para mis hombres. Sin valor estratégico, solo el orgullo de un coronel. Su voz se mantuvo firme, pero Eleanor pudo ver la tensión en sus hombros. Desobedecí. Moví a mis hombres a terreno más alto. Ese día salvé 26 vidas. La miró. Nunca llegó el consejo de guerra. Murieron demasiados oficiales para que alguien recordara la orden. Pero ese día aprendí algo importante. Un hombre tiene que vivir con sus elecciones mucho después de que las órdenes sean olvidadas. La expresión de Eleanor se suavizó. Elegiste hacer lo correcto en vez de lo ordenado. Y lo volvería a hacer, dijo Mason simplemente, guardando el arma limpia. Hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera en la guerra. Especialmente en la guerra. El enfrentamiento llegó durante la primera tormenta invernal. Mason no había esperado, se había preparado, pero el momento aún no sorprendió. 3 jinetes se acercaron a través de la nieve arremolinada, acompañados por otros 4. Hombres de Harrington, probablemente pistoleros a sueldo sin más interés que su paga. Eleanor, llamó Mason, su voz superando el viento. Coge el rifle y ponte en la ventana norte. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Respiración constante, presión suave en el gatillo. Eleanor apareció a su lado, el Winchester ya en sus capaces manos. Ni rastro de miedo en su expresión. Conté 7 hombres. Mala proporción. Coincidió Mason, revisando su revólver una última vez. Para ellos, añadió Eleanor con determinación sombría. Una rara sonrisa asomó al rostro de Mason. Una vez contuve a 12 confederados con nada más que un carabina Sharps rota y muy mala leche. Esto debería ser fácil en comparación. Su expresión volvió a endurecerse. Quédate dentro. No dispares a menos que no haya otra opción. Mason salió al porche mientras los jinetes se acercaban. Su postura ancha y equilibrada a pesar del viento que amenazaba con derribarlo. No llevaba abrigo, solo su camisa de franela y tirantes. El frío no le afectaba. Su concentración era absoluta. Howard Blackwood detuvo su caballo a 20 pasos de la cabaña, la nieve acumulándose en el ala de su sombrero negro. A su lado, Harrington, un elegante del este que parecía claramente incómodo en la tormenta, se removía nervioso en su silla. «Parker», gritó Blackwood, su voz casi perdida en el viento. «He venido a hacerte una oferta generosa por esta tierra y a recoger lo que es mío». La expresión de Mason permaneció impasible. «Nada aquí te pertenece, Blackwood». $500 por la escritura de esta propiedad, contraofertó Blackwood. Y quedamos en paz con la mujer. Más. ¡Qué justo! La mujer tiene nombre, respondió Mason con calma. Eleanor Reed, y no está en venta. Ni mi tierra tampoco. Harrington se inclinó para hablar con Blackwood, sus palabras inaudibles por el viento aullante. Fuera lo que fuera, claramente disgustó al hombre mayor, cuyo rostro se oscureció. «No seas estúpido, Parker», gritó Blackwood. «Estás en desventaja. De un modo u otro, esta tierra será parte del trazado del ferrocarril. Mejor que saques provecho de lo inevitable». La mano de Mason se movió hacia su funda y los pistoleros se tensaron. Pero en vez de sacar el arma, Mason metió lentamente la mano en el bolsillo interior. Las manos de Victor y Salas Blackwood fueron a sus revólveres, anticipando problemas. Con calma deliberada, Mason sacó un documento doblado, sus bordes gastados, pero el sello aún visible incluso a través de la cortina de nieve. «Esta tierra», gritó con claridad, «está protegida bajo la Ley de Asentamientos de 1862. La he trabajado 10 años, la he mejorado con mis propias manos y he pagado mis impuestos al gobierno de los Estados Unidos». Desplegó el papel, dejándoles ver el sello oficial. «Tengo la escritura firmada por el propio presidente Grant. El ferrocarril no puede tomarla sin mi consentimiento, sin importar qué acuerdos corruptos hayan hecho». La expresión de Harrington cambió.
Sorpresa y frustración evidentes. Dijo algo urgente a Blackwood, que negó furiosamente con la cabeza. Hay otras formas de persuadir a un hombre. Howard Blackwell gruñó, asintiendo a sus hijos. Víctor y Silas desmontaron, manos en sus revólveres. Los pistoleros permanecieron a caballo, cautelosos pero listos. Mason mantuvo su posición. No lo haría. La advertencia llegó demasiado tarde. Víctor sacó su revólver solo para gritar de dolor cuando un disparo sonó desde la ventana de la cabaña. La bala alcanzó su mano con precisión quirúrgica. La voz de Eleanor llegó desde dentro. El siguiente va entre los ojos. He sacado suficientes balas para saber exactamente dónde ponerlas. Mason aprovechó la confusión momentánea. Con la eficiencia rápida que lo había mantenido con vida en docenas de escaramuzas, cerró la distancia con Silas Blackwood y lo desarmó con un giro brusco que dejó al joven de rodillas en la nieve. Intenté evitar esto, dijo Mason, su voz llegando a todos los presentes. Pero entiéndanme bien. Luché en Bull Run. Sobreviví en Antietam. Caminé por el infierno en Gettysburg y salí del otro lado. 7 hombres con armas no me asustan. Mantuvo a Silas inmovilizado con una mano mientras se enfrentaba a Harrington. El ferrocarril puede ofrecer compensación justa por el paso por la esquina suroeste de mi propiedad o puede rodearla. Esas son sus opciones. Harrington estudió el rostro de Mason, luego asintió bruscamente. Podemos negociar términos razonables, señor Parker. No hace falta derramar sangre. Se volvió hacia Blackwood. Retira a tus hijos. Este enfoque no está funcionando. El rostro de Howard Blackwood se contorsionó de rabia. La mujer está bajo mi protección. Mason lo cortó. Cualquier hombre que intente llevársela responderá ante mí. No creo que quieras eso, Blackwood. El enfrentamiento duró otro minuto tenso antes de que Howard Blackwood finalmente cediera. Esto no ha terminado, Parker. Por tu bien, respondió Mason con calma, espero que sí. Observaron cómo los hombres se retiraban a través de la nieve arremolinada, Víctor acunando su mano herida, Silas cuidando su orgullo herido. Solo cuando desaparecieron en la niebla blanca Mason volvió a la cabaña. Eleanor estaba junto a la ventana, el rifle aún listo, su rostro con la misma determinación que él había visto en enfermeras de campaña que trabajaban bajo bombardeos sin inmutarse. Podrías haber muerto, dijo en voz baja. Podría, coincidió Mason. Pero no era la primera vez que estaba en desventaja. Colgó su sombrero en el gancho junto a la puerta, sacudiéndose la nieve de los hombros. Buen disparo, por cierto. ¿Dónde aprendiste a manejar un rifle así? Auxiliar de damas de Richmond, respondió Eleanor con humor inesperado. No todo eran tés y círculos de costura, contrariamente a lo que creían los caballeros. Una rara carcajada escapó de los labios de Mason. Tu madre crió a una mujer sorprendente. La sonrisa de Eleanor tenía un toque de tristeza. Eso hizo. Un año después, la primavera llegó a Wyoming con su habitual volubilidad. Sol cálido un día, nevadas al siguiente. La hacienda de Mason había sufrido cambios significativos. El ferrocarril había llegado, pero en los términos de Mason. Las vías cruzaban la esquina suroeste de su propiedad, lejos de la casa y el establo, y la compensación había sido justa. Eleanor había florecido, sus habilidades naturales encontrando finalmente su cauce adecuado. Su huerto se había expandido para incluir una sección considerable de hierbas que atraía a gente desde Cheyenne en busca de remedios para dolencias que desconcertaban a los médicos convencionales. Había instalado una pequeña botica en lo que antes era el cobertizo de herramientas, transformado con estanterías de plantas secas y tinturas en frascos etiquetados. Más importante aún, había corrido la voz sobre la doctora Eleanor, la mujer que podía entablillar huesos, coser heridas y traer bebés al mundo con más habilidad que la mayoría de los médicos hombres. 2 veces por semana cabalgaba a ranchos vecinos, su maletín médico lleno de instrumentos convencionales y remedios herbales de su propia creación. Mason la observaba trabajar desde el porche, sus manos seguras mientras medía hierbas secas en pequeños paquetes de papel para un cliente que esperaba.
Su cabello, antes recogido con fuerza, ahora caía en una trenza práctica por su espalda. Mechones sobran atrapando el sol de la mañana. Se rió de algo que dijo el cliente. El sonido llegó hasta el corral. Era un sonido raro cuando llegó por primera vez, pero cada vez más frecuente con cada mes que pasaba. Mason se sorprendía buscando formas de provocarlo, un desarrollo inesperado para un hombre que una vez había valorado la soledad por encima de todo. Esa noche, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer pintar las montañas lejanas de rosa y dorado, Eleanor rompió su cómodo silencio. El pequeño de los Wilson tiene tisis, dijo. Y la artritis de la señora Peterson está empeorando. Ambos preguntaron si consideraría visitas regulares. ¿Quieres ampliar tu consulta?, observó Mason. Eleanor se volvió para mirarlo. Sí, pero esta es tu casa, Mason. Ya he cambiado más de lo que tenía derecho. Mason consideró sus palabras, sus manos curtidas entrelazadas entre sus rodillas. Cuando vine aquí después de la guerra, dijo lentamente, buscaba un lugar donde solo tuviera que responder ante mí mismo. Un lugar donde pudiera olvidar las cosas que había visto, los hombres que había matado. Miró la tierra que había trabajado durante más de una década. Pero un hombre no puede vivir de recuerdos y remordimientos para siempre. Tarde o temprano, tiene que decidir qué está construyendo, no solo qué está dejando atrás. Eleanor esperó, su paciencia una de las muchas cualidades que había llegado a admirar. Esto dejó de ser solo mi casa el día que llegaste, continuó Mason. Se ha convertido en algo mejor, algo con un propósito más allá de la soledad de un hombre. Sacó del bolsillo un pequeño objeto y se lo ofreció. Era la taza rota que ella había encontrado entre las pertenencias de su madre meses atrás. La que tenía delicadas flores azules pintadas en el borde. Solo que ya no estaba rota. Las piezas habían sido meticulosamente reunidas. Las grietas llenas con un lacre dorado que atrapaba la luz del sol que se desvanecía. En el pueblo el mes pasado, explicó Mason, pasó un comerciante japonés. Me enseñó esta técnica llamada kintsugi. Significa reparación dorada. Mason había pasado horas con el comerciante, aprendiendo la aplicación precisa del lacre, el paciente proceso de unir piezas rotas en algo nuevo. Los japoneses creen que algo roto y reparado puede ser más fuerte y más hermoso que antes. Eleanor tomó la taza con cuidado, girándola para admirar las vetas doradas que ahora la mantenían unida. Dijo que el oro honra las roturas en vez de esconderlas, continuó Mason, reconoce que la rotura ocurrió, pero no fue el final de la historia. Eleanor levantó la vista hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Es hermosa. Mason asintió. Me hizo pensar en nosotros, en este lugar. Cosas rotas, encontrando la forma de volver a ser enteras. Eleanor dejó la taza con cuidado en la baranda del porche y tomó la mano de Mason en la suya. Sus dedos ahora estaban callosos por el trabajo en el huerto y la medicina, fuertes y capaces. ¿Es eso lo que somos?, preguntó suavemente. ¿Enteros otra vez? Los dedos de Mason se cerraron alrededor de los de ella. Llegando ahí, día a día. A lo lejos, sonó un silbato de tren, recordatorio del mundo cambiante más allá de sus límites. Pero aquí, en este momento, en este porche, habían creado algo raro y precioso, un santuario construido no sobre el aislamiento, sino sobre el respeto mutuo y el propósito compartido. Tus pacientes son bienvenidos aquí, dijo Mason. Esta tierra siempre necesitó más curación de la que yo podía darle solo. La sonrisa de Eleanor fue respuesta suficiente. 2 años después de la llegada de Eleanor, la transformación de la hacienda de Mason estaba completa. Lo que una vez había sido refugio de un hombre solitario se había convertido en un próspero centro comunitario. La cabaña original se había ampliado para incluir una sala médica adecuada donde Eleanor podía atender pacientes. Se había añadido una casa dormitorio para viajeros y enfermos demasiado graves para volver a casa de inmediato. Mason, antes temido por su naturaleza solitaria, ahora era respetado como pilar de la comunidad en crecimiento. Todavía prefería la acción a las palabras, pero su fuerza callada proporcionaba una base sobre la que otros podían construir.
Una tarde de verano, mientras veían al joven Dr. Williams, aprendiz de Eleanor, entablillando el brazo roto de un vaquero, Mason reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su vida. Nunca pensé que vería el día en que este lugar estaría lleno de gente, dijo en voz baja. Eleanor, ahora conocida oficialmente como Doctora Reed en todo el territorio, sonrió. Nunca pensé que volvería a ejercer medicina después de que Thomas muriera. La vida da giros inesperados. Mason miró a la mujer a su lado, aún viendo rastros del espíritu roto y desafiante que había rescatado años atrás, ahora transformado en algo magnífico. Las reparaciones doradas eran invisibles al ojo, pero él sabía que estaban allí en ambos. No lo cambiaría por nada, dijo simplemente. Me pregunto qué pensaste viendo desarrollarse esa historia. Tal vez reconociste algo de ti mismo en Mason, un hombre que había visto suficiente dureza del mundo para valorar la paz, pero que aún tenía suficiente lucha para defender lo que es justo. O quizá viste algo familiar en Eleanor, alguien que reconstruyó su vida mediante una determinación callada y conocimiento práctico. La verdad es que las personas más fuertes que he conocido nunca fueron las más ruidosas de la habitación. Fueron las que mantuvieron su posición cuando importaba. Que sabían que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino sentir el miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. ¿Y qué hay de esas reparaciones doradas en nuestras propias vidas? Esos momentos en que algo se rompió, un sueño, una relación, una creencia, y tuvimos que encontrar la forma de volver a unir los pedazos. Tal vez esas vetas doradas son las partes más hermosas de quienes somos. Marcan los lugares donde fuimos puestos a prueba pero no destruidos, desafiados pero no derrotados. En un mundo que a menudo celebra la juventud y la novedad, hay algo profundo en la sabiduría que solo llega viviendo, construyendo algo que perdura. La historia de Mason y Eleanor nos recuerda que nuestras cicatrices, visibles o guardadas en lo profundo, no disminuyen nuestro valor. Son evidencia de batallas libradas, obstáculos superados y límites defendidos. Si esta historia de fuerza callada y segundas oportunidades resonó contigo, hay otra que creo que apreciarás. Trata de un veterano de Vietnam que se encuentra a sí mismo de nuevo en la naturaleza salvaje de Alaska y la amistad inesperada que lo salva cuando menos lo espera. Haz clic en el enlace en tu pantalla para escucharla ahora. Hasta la próxima, recuerda, a veces los límites más fuertes no son los muros que levantamos para mantener a los demás fuera, sino el coraje que encontramos para dejar entrar a las personas correctas.